Nos trasladamos a la escena internacional. El juez que encarceló al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva aceptó ser el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro para hablar sobre este asunto. Es que le damos la bienvenida, comunicación vía Skype, al politólogo internacional Claudio Fantini. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarte. ¿Qué significado tiene esta aceptación al cargo de Moro para formar parte de lo que es el gabinete de Bolsonaro? Bueno, yo creo que se justifica la perplejidad que ha causado dentro y fuera de Brasil. Muchos no pueden todavía dar crédito a que tan pronto el juez Sergio Moro, que tantas veces había afirmado y recontraafirmado que no entraría en política, que no se sumaría a ningún gobierno, bueno, dejó de lado aquellos compromisos y se sumó, para colmo, nada menos que al gobierno que surgió de las urnas en un proceso electoral en el cual, queriéndolo o no, Sergio Moro tuvo una influencia gigantesca. No se puede hacer análisis contrafáctico, es imposible saber cuál hubiera sido el resultado si hubiera estado Lula en la candidatura, pero lo evidente es que Lula era quien más puntuaba en todas las encuestas y también es evidente que no pudo ser candidato precisamente por las acciones de Sergio Moro. Por eso era muy importante que para preservar el vigor y el prestigio de ese proceso judicial que se llama Lavallato, Sergio Moro cumpliera con su palabra, la de no zambullirse en la política, la de no sumarse a ningún gobierno. Bueno, esa es la palabra que ha incumplido Rosario, generando muchas lógicas dudas al respecto. Sí, Claudio, Miguel te saluda, buenas noches. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, lo que uno ve desde aquí es que el PT y la gente del PT, incluso mucha gente en Argentina y también en Uruguay, ahora dicen, vieron como que consideran, el titular sería, ahora son todos inocentes, todo lo que jugó Moro es como que tiene ese efecto. Me dio como esa sensación esta tarde mirando que la decisión de Moro hace que le haga caer toda la credibilidad de todo lo que hizo. Lo que pasa es que Sergio Moro tiene que hacerse cargo de una decisión sumamente controvertida. Vuelvo a decir, el resultado de la elección tuvo mucho que ver con su acción judicial. Si algo él tenía que empeñarse en preservar es la certeza en la sociedad de que él actuó en el marco de la ley y solo por la ley, ¿no? Pero haber aceptado de entrada, además un cargo político, porque si hubiese sido un cargo como miembro de la Corte, presidiendo la Suprema Corte, pero no, es un ministro del próximo gobierno, el gobierno que surgió de las urnas a las que concurrieron los brasileños en el marco de un tembladeral judicial muy grande. Entonces es inevitable que sensaciones raras que hubo en su momento vuelvan a la memoria. Por ejemplo, cuando recién iniciado el proceso de impeachment, en la antesala de la votación que iba a ser clave y que iba a decidir si Dilma Rousseff continuaba siendo presidenta o si era destituida, desde el juzgado de Sergio Moro se filtró una grabación que se había hecho, una conversación telefónica privada entre Lula y Dilma Rousseff. Eso, si tuvo influencia, fue a favor de que los pulgares se bajaran para destituir a Dilma Rousseff. Luego también viene a la memoria, a partir de este anuncio de Sergio Moro, que 6 días antes de la primera vuelta electoral se filtró otra vez desde el juzgado de Sergio Moro, en esta oportunidad, la declaración premiada de Antonio Palocci, que había sido ministro en el área económica en los tiempos de Lula, declaraciones donde afirmaba que Lula había estado al tanto de los sobornos en Petrobras. Todo esto vuelve ahora a la memoria de los brasileños, pero no porque sean adoradores de teorías conspirativas, sino porque la decisión de Sergio Moro
contraviniendo lo que él mismo tantas veces había dicho, o sea, que no se iba a meter en política, que no iba a ser parte de ningún gobierno, justifica que se haya creado este clima. Por cierto, la versión oficial, la de las usinas cercanas a Bolsonaro y al propio juez de Curitiba, señalan, por un lado, que el juez arriesga su prestigio por lo que él considera una misión patriótica, sumarse a este gobierno, y por otro lado que como superministro, porque sería ministro de Justicia y de Seguridad, va a estar en una posición perfecta para luchar contra el comunismo, y contra la corrupción y contra el delito, ¿no? Contra el narcotráfico y la delincuencia común. La verdad es que para la lucha contra la corrupción, el mejor lugar para un juez, la mejor trinchera para un juez es su juzgado, ¿no? Este salto, bueno, tiene mucho de aventura. Lo vivió en su momento a principios de los 90 el juez Baltasar Garzón, que había cobrado celebridad descubriendo e investigando los casos GAL, el terrorismo de Estado contra ETA, y que luego tuvo una experiencia de 1 año hasta que se dio cuenta que Felipe González lo que había hecho era sacarlo del lugar donde más le molestaba, el juzgado. Claudio. También lo hizo... Redondea este pensamiento que acabas de decir, este análisis, y ya vamos cerrando con tu análisis. Bueno, el juicio es ese, que se justifica que se haya generado un clima de malestar porque ha dado un paso en sentido contrario a lo que tantas veces se había comprometido. No como Antonio Di Pietro en Italia, que después de impulsar el Mani Pulite se metió en política, pero lo hizo creando un partido político y mucho tiempo después siendo ministro del gobierno de Romano Prodi. En este caso fue demasiado inmediato y eso explica por qué hubo tanta perplejidad y tanto cuestionamiento, Rosario. Claudio, te agradecemos mucho este contacto vía Skype por el día de hoy, porque el lunes ya te esperamos aquí en los estudios de BTV Noticias. Que pases tú muy bien. Bueno, igualmente, buen fin de semana.